Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por asistir nuevamente a otra sesión de Investigando Ando, que tiene como estructura una ruta de formación anclada a unas temáticas. En este caso, hoy vamos a abordar la temática de gestión y con la participación de Javier Ardila, de quien me voy a permitir leer muy brevemente su perfil. Es un ingeniero de sistemas de nuestra universidad, con maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales y que tiene una gran trayectoria y experticia en la formulación de proyectos en diferentes metodologías. Nos está acompañando el día de hoy para dar curso a esta conferencia sobre la formulación de proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente, arte y cultura, y de esta manera contar con los elementos conceptuales para poder fortalecer nuestra gestión y emprender en la consecución de recursos externos para nuestros proyectos. De antemano, Javier, muchísimas gracias por su generosa aceptación y le doy la palabra a partir de este momento. Las preguntas las podemos ir registrando en el chat o al final levantando la manito. Muchas gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes. Voy entonces aquí a proyectar. Ahora se me perdió ya. Listo. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver. La voy a poner en modo diapositiva. ¿Sí la pueden ver? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, bien. Y ahí se está cambiando para ver que sí me funcione. Sí, ya está la transición. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Entonces, hoy vamos espero que sea conversar un rato sobre lo que tiene que ver con los procesos y detalles de formulación de proyectos enfocados en sí a inversiones de recursos de ciencia, tecnología e innovación, que pues generalmente pues para los investigadores tienen unos aspectos que son distintos a lo que acostumbran cuando se presentan ante algunas convocatorias de recursos, digamos, más directos, de manejo más sencillo. Hoy miraremos un poquito de detalle del proceso que tiene que ver con la consecución de los recursos de ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías. Entonces ahí ya muchas veces aplican varias diferencias respecto a lo que están, digamos, acostumbrados a desarrollar para otro tipo de convocatorias. Entonces, primero, pues miremos rápidamente lo que es tener en cuenta el ciclo de vida de los proyectos. Luego miraremos algo del marco lógico y pues ya la parte de cómo se estructura y se presenta. Entonces, en los proyectos básicamente se consideran tres etapas. Toda la etapa de preinversión es cuando yo estoy en realidad formulando el proyecto, ¿sí? En pocas palabras. Ahí estoy haciendo actividades de planearlo, de intentar evaluarlo, tanto en la parte financiera como las capacidades que tenemos para en posible ejecución. Entonces, todos los gastos que hacemos pues, con la inversión de las personas y de los recursos también de las instituciones que participen antes de desarrollar el proyecto, o sea, preparando las propuestas ante las fuentes de financiación que se busquen, todo eso pues lo vemos como etapa de preinversión. Ahora, cuando ya tenemos los recursos asignados para el proyecto, que esa labor fue exitosa, pues que muchas veces también hay que estar preparados porque en esta etapa de preinversión el éxito difícilmente es del 100%. Entonces hay que saber que cada vez que preparemos propuestas de proyectos, pues estamos de cierta forma concursando. Entonces no todas veces vamos a obtener los recursos a los que estamos aplicando. Entonces ya cuando tenemos los recursos para desarrollar el proyecto, para ejecutarlo, ahí sí viene la etapa de inversión, que es tomar ese dinero y
con él desarrollar todas las actividades que están propuestas en el proyecto. O sea, lo vamos a materializar, toda esa idea, toda esa estructuración que ya habíamos desarrollado. Y dependiendo los tipos de proyectos, viene una etapa posterior de operación. Entonces, en el momento que yo termino todas las actividades planeadas para el proyecto y en sí termina la ejecución, entonces, según el proyecto, puede haber, por ejemplo, si se montó, a ver, un laboratorio desde cero, entonces hay que mirar que quedó listo, pero en adelante, pues se van a necesitar unos recursos pues para mantener el laboratorio y para que funcione. Entonces hay que tener en cuenta también esos costos y el personal que se requiere y la dinámica que se requiera, pues para esas exigencias de operación después de la ejecución de los recursos del proyecto. Esa, en ocasiones, hay proyectos en que no se da, porque hay proyectos en los que dice, listo, aquí finalizamos todo y no va a haber nada más que ver con él. De pronto, hacer unas medidas de impacto o revisar pues cómo finalmente se han visto reflejados los resultados del proyecto, pero pues no tanto como ya lo que se necesita en cuanto a operación. Entonces, siempre hay que contemplar cuando yo voy a hacer un proyecto, desde que lo pienso en la etapa de preinversión, cómo, o sea, si se necesita recursos, si se necesita personal para sostenibilidad de esa inversión que se hace o no, pero siempre hay algún aspecto de sostenibilidad que verle cuando se piensa en esos proyectos. Ahora, pues siempre yo tengo que estar haciendo evaluaciones previas y posteriores de lo que vaya aplicando. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de acciones que realizamos en la etapa de preinversión. Sí, esta primera etapa donde pues construimos, estructuramos en sí el proyecto. Hasta ahí vamos a llegar, hasta lo que tengamos que hacer y ya pues, de pronto en otra ocasión hablaríamos un poco más de la inversión. Bueno, hoy al final alcanzaría a tocar un poquitico de la parte de inversión, pero básicamente nos vamos a centrar en esta de preinversión. Entonces, yo puedo presentar proyectos, como estamos hablando de recursos públicos a nivel general en Colombia, está definido que yo puedo presentar proyectos, digamos, en 3 posibles fases. La fase 1, que es la de perfil, donde en el momento que yo desee hacer algo, pero donde no tenga absolutamente nada de información. Entonces, y no tengo los recursos con que buscar esa información suficiente, entonces yo puedo diseñar un proyecto para recabar la información con fuentes secundarias, pues generalmente son fuentes secundarias, con entrevistas, con algunas cosas que me permitan hacer o con algunos estudios iniciales. Eso depende de los proyectos. Pues, por ejemplo, si se va a construir un centro de investigación desde cero el edificio, pues eso ya requiere muchos pasos, pero si no hay nada de construcción, sino es entrar a desarrollar temas, pues tenemos que revisar. Si no estamos con información en cero, podemos crear un proyecto para tomar una información inicial y los resultados de ese nos van diciendo si se ve opción de seguir avanzando a la idea, a las ideas que pues estamos proyectando. Entonces, si yo ya tengo información general, información de fuentes secundarias, pero veo que no es suficiente para lo que voy a hacer, entonces yo puedo también hacer un proyecto en fase 2 de prefactibilidad. ¿Qué hago en ese proyecto? Ahí sí ya yo puedo crear dinámicas o estrategias para realizar encuestas, para toma de información, ahí sí de fuentes primarias, si se requieren viajes para eso, si se requiere algo de investigación,
Por ejemplo, en el caso que, como mencioné antes, si se va a construir un espacio, una locación, por ejemplo, para un laboratorio, ahí puedo hacer los diseños estructurales, arquitectónicos, todo lo que tenga que ver con dejar listo el espacio. Entonces, para eso, se hace un proyecto de prefactibilidad, porque ahí, cuando hagamos todos esos estudios, vamos a conocer una cifra aproximada o quizá concreta de lo que nos costaría ya desarrollarlo plenamente. Entonces, cuando queramos desarrollarlo plenamente, ahí planteamos un proyecto en fase 3 o factibilidad. ¿Qué pasa? No siempre tenemos que agotar las 3 fases. Ocasionalmente he conocido muy pocos, o quizá ninguno hasta ahora con lo que he trabajado, en que se haya tenido que hacer las 3 fases. En muchos de pronto ya hay una información inicial y se puede hacer el de prefactibilidad y luego el de factibilidad. Y si nosotros ya tenemos toda la información, conocemos todo lo suficiente para llevar a cabo lo que queremos hacer, pues no tenemos que hacer perfil ni prefactibilidad. Vamos directamente a factibilidad. Y pues la gran mayoría de los proyectos, pues sí, terminan ubicándose en etapa 3 de factibilidad, porque las instituciones, pues de acuerdo a las convocatorias, entonces las convocatorias también las sacan ya esperando que se tenga todo listo y el conocimiento y las capacidades, pues para desarrollar ya completos proyectos. Entonces, vamos generalmente a etapas de factibilidad. Bueno, entonces luego sí ya vendría, pues, como les había dicho, que el desarrollo de los proyectos. Aquí tengo algunos aspectos a tener en cuenta, que ya los mencioné, pues, sobre todo información de fuentes secundarias, que es lo que se recaba en uno del perfil, de fuentes primarias en uno de perfectibilidad, y ya desarrollar lo que se tiene en uno de factibilidad. Generalmente, cuando yo voy a desarrollar un proyecto, pues aunque lo vaya a hacer en cualquiera de las 3 fases, tengo que desarrollar unos contenidos mínimos. Y pues aquí en Colombia se ha adoptado como manera, pues digamos, forma de estructurar los proyectos, la metodología de marco lógico. Pues que es una metodología que es a nivel mundial ampliamente utilizada, ya bastante validada, existe desde mitad del siglo pasado aproximadamente. Entonces aquí pregunto de los presentes, ¿alguno la conoce, ha utilizado este marco lógico? Yo la conozco, pero no la he utilizado. O sea, Bueno. Ader creo que sí la ha utilizado. Yo sí he trabajado con marco lógico. Uh-huh. Digamos que pues en las dinámicas de formulación de proyectos, sobre todo con dineros públicos, es la estructura, digamos, con la que se trabaja, la estructura genérica, la metodología, que luego se traduce para digamos que en los modelos de contratación estatal, en lo que se le llama la MGA, Metodología General Ajustada. Pero digamos que sigue o se rige por las consideraciones metodológicas de un marco lógico. Sí, señor, muchas gracias. Por favor, Jader, en adelante me apoya en la charla, porque ya la conoce. Sí, tal cual como lo menciona Jader, el marco lógico está aquí adoptado pues para toda inversión pública. Entonces, como la inversión pública notoria se hace a través de proyectos, porque pues hay mucha inversión que se hace en contratos directos, pues de funcionamiento y de personal. Pero ya cuando se ve, se tiene que buscar el desarrollo de todos los sectores, pues es a través de proyectos. Y sí, efectivamente se tiene que usar el marco lógico como estructura fundamental. Ahora lo vamos a ver un poquitico en detalle. Pues básicamente, pues uno tiene que, como son inversión de recursos públicos, entonces tiene que identificarse una problemática o una situación real. Sí, yo aquí no puedo plantear algo que diga, no, sí, nos encanta este tema, pero nos gustaría y suena muy elevado, muy en la estratosfera. No, yo tengo que decir, no, mire, aquí hay un problema concreto,
resulta que queremos hacer una bolsita, pero tratamos de cerrarla y siempre se nos daña por algún motivo. Entonces tenemos que investigar para cómo hacerle un sello correcto, que nos dure bastante tiempo, que lo podamos abrir y cerrar, no sé, 50.000 veces antes de que colapse. Cosas de ese estilo, está la necesidad real. Y si es social, pues bueno, en la comunidad, ¿qué sucede? ¿Cuál es la falencia? Hay que identificarla, siempre a partir de eso. Y a nivel de investigación, pues generalmente los investigadores tienen mucha más claridad de cuál es el problema sobre el que están trabajando y quieren plantear el proyecto para resolverlo. Entonces, siempre el punto de partida es la problemática. Pues el manejo de esa problemática, ahorita vamos a mirar un ejemplo, pues nos lleva a tener los objetivos generales y específicos del proyecto. La mayoría de proyectos pues, de investigación arrancan desde plantear de pronto la pregunta de investigación y casi que de inmediato se van a plantear los objetivos. Entonces aquí en los objetivos sí hay algunas particularidades que ahora miraremos, en los que pues, generalmente los investigadores les toca tener en cuenta esos detalles de cómo lo plantean. Pero pues, en general para un investigador, como ya ha hecho otros proyectos, es fácil adaptarse, les queda fácil adaptarse a esto. E incluso cuando se comenzó a utilizar esto hace ya 10 años, sí, ya vamos a cumplir 10 años desde la creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Regalías, se discutió mucho sobre la pertinencia de la metodología de marco lógico. Entonces, voy a pasar aquí, ya me devuelvo. Entonces, esa metodología, al principio no la veían pertinente, pero ya aprendimos que sí lo es. ¿Por qué? Pues que pues primero viene de una necesidad real, es aprender a jugar con el planteamiento de la problemática en los árboles, y cuando nos damos cuenta que eso nos lleva a plantear los objetivos y que si queremos ser más juiciosos con el marco lógico nos lleva a una matriz de planeación donde nosotros tenemos un mapa completo del proyecto y si le asociamos después tiempos y le asociamos presupuesto, nos queda completo. Vamos a tener una forma de ejecutar el proyecto con mucho cuidado, de acuerdo a todas las cosas que pensamos en su planeación. Entonces, ya por eso, pues, los investigadores la han ido conociendo, adoptando, aprendiendo, la hayan querido o no la hayan apreciado mucho, pero pues ya sabemos que sí se puede adaptar para los temas de investigación, desarrollo, innovación. Entonces, pues siempre surgen las ideas, se revisa la situación problemática, se miran alternativas claras que yo pueda plantear como solución, ¿no? Porque, por ejemplo, si en algo vemos, sí, es que allá la normativa está muy débil, pues si yo estoy en la universidad, ¿será que voy a poder crear una ley o un decreto? Pues de pronto no es de mi resorte. Entonces, esos problemas los resolverá el gobierno, si es a nivel departamental o generalmente es más a nivel nacional, la creación de la normatividad. Entonces, uno comienza a mirar los otros aspectos en los que sí puede trabajar para solucionar y va descartando esas opciones. Genera un árbol de problema que básicamente pues tiene un cuerpo con el problema identificado. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, pues yo lo puedo usar porque lo desarrollé en algún trabajo. No se llevó a cabo ese proyecto, pero pues sí es construcción mía, entonces lo puedo usar aquí tranquilamente. Entonces, hablando de la contaminación que hay por lixiviados en la operación del sitio de exposición final del Carrasco, que me imagino todos conocerán porque es nuestro sitio de exposición final del área metropolitana de Bucaramanga y otros municipios aledaños. Entonces, uno comienza a mirar la causalidad del asunto. Entonces, identificamos unas causas directas y otras causas de las causas que se llamarían causas indirectas. Entonces, ¿desde dónde se identifica eso? Realmente la construcción arranca desde
lo que yo veo, desde los efectos que notamos y comenzamos a escudriñar y determinamos que la problemática es tal. Entonces, esos efectos que uno ve negativos, pues son los que le ayudan a construir el árbol. Y el árbol es una situación negativa actual del tema que queremos tratar. Y si nosotros trabajamos que hacemos dosamente ese árbol, bueno, me faltó traer aquí a un ejemplo, pero se nos convierte en un árbol de objetivos, donde el problema yo lo vuelvo positivo con un objetivo general, las causas directas, los objetivos específicos en una expresión positiva, y entonces construyo ya cómo serían los efectos en positivo en ese árbol. Y me lleva pues rápidamente, bueno, rápidamente no tanto. Esta construcción puede tardar días o puede tardar bastante tiempo. Depende del equipo que trabaje, la información con que cuenten. Entonces, si yo llego ya al final, al último producto del marco lógico, que es la matriz de planeación, donde por niveles, desde el objetivo general y los productos y componentes en sí son los que se generan para cumplir cada objetivo específico, ¿no? Y las acciones en sí son las actividades que ya vamos mirando para entregar cada producto. Entonces, si yo digo que un objetivo general es, por ejemplo, yo veo que una causa es deficiencia de tecnología en proceso de descontaminación. Entonces, el objetivo podría ser algo como implementar un proceso eficiente para la descontaminación por lixiviados, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que entregar? Componentes para lograr eso, productos. De pronto, pues una metodología clara de tratamiento del lixiviado y unos equipos, de pronto montar un laboratorio. Entonces, ahí tendría ya 2 productos que entregar concretos para lograr ese objetivo específico. Entonces, nosotros podemos mirar y asignarle a cada uno, a cada actividad, a cada producto, a cada objetivo, un indicador, de qué forma voy a verificar que se cumpla ese indicador y unos supuestos de los que parto. Entonces, y además puedo establecer unas metas para esos indicadores si quiero complementar la matriz. Entonces, hasta ahí haría un ejercicio completo y juicioso de marco lógico que me puede representar días o semanas de trabajo. Entonces, sobre todo cuando se hace por primera vez, pues parece un poco dispendioso. Entonces, ahí ya tenemos un recuento de cómo se desarrolla el proyecto. Entonces, desde la situación actual. Después, o digamos, desde el principio, mejor, hay que ir mirando quiénes van a participar. Entonces, ¿quiénes van a participar? No son solo los investigadores o las personas que van a directamente desarrollar el proyecto o pensarlo y desarrollarlo, sino todas las instituciones con que yo considere que es útil y considere que el impacto del proyecto se va a notar mejor. Entonces, si de pronto yo estaba hablando de lixiviados en el Carrasco, seguramente tendré que buscar, o es conveniente buscar que participe la MAP, que es la dueña del Carrasco, asimismo, pues ojalá el municipio de Bucaramanga, si quieren participar del área metropolitana, si quieren participar de otros municipios, si una universidad es fuerte de pronto en el manejo de químico y otra universidad fuerte en un manejo físico que le hacen a los lixiviados, se pueden unir con sus respectivos grupos de investigación. Si hay una empresa que tiene unos desarrollos con la que podrían hacer pruebas o prototipos, también se puede unir. Bueno, comenzamos a mirar cómo tejemos alianzas de instituciones, pues para pensar ese proyecto. Ahora, pues siempre si yo vengo pensando el proyecto desde una situación actual, debo tener claro a qué población voy a llevarle o con qué población voy a trabajar ese proyecto. Debe estar claro porque se trata de inversión de recursos públicos. Entonces tiene que tener un impacto claro en cierta cantidad de personas de una comunidad, sea pequeña, sea grande, pues ahí ya según el espectro que tenga el proyecto, pues se define.
Por favor, pregunten en cualquier momento, sí, o opinen, porque pues aquí me entusiasmo hablando, entonces que no se aburran conmigo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues de pronto, digamos que producto como de la experiencia, digamos que hay una práctica, no sé, se me ocurre decir como viciada muchas veces cuando se trabaja, digamos que con equipos, muchas veces cuando se monta marcos lógicos, digamos que vincula la postulación con diferentes, si se quiere, instituciones, por ejemplo. Mm, Entonces, si de base no hay alguien, digamos, que lidere o que dé la estructura, se hace muy evidente lo que uno dice como muy coloquialmente la colcha de retazos, en el sentido de que al ser el marco, pues es que digamos que el concepto de lógico, como tú lo has dicho metodológicamente, digamos lo que hace es una coherencia desde el objetivo global hasta los resultados. Y tiene que tener una trazabilidad muy clara, que eso es lo que quien lo revisa lo ve. O sea, la colcha de retazos se hace muy evidente cuando se sabe. Y una buena práctica siempre es primero, y eso yo digamos que aún lo defiendo, y es se debe tener un líder que es el que agrupa y lo que llama uno da la línea, porque si eso no es claro y cada uno termina como asumiendo, no, usted trabaja en los objetivos, luego yo monto las actividades, luego yo, esa colcha de retazos y por experiencia se hace muy evidente y luego en los procesos de revisión, pues yo soy de los que defiendo que debe haber una persona que esté liderando ese proceso y dando línea. sí, señor. Ahora de complemento. Carolina, ¿qué quieres decir? Quería preguntar cómo se articula ese ítem que pones ahí de quienes participan, siguiendo el ejemplo de la EMAP. Entonces, ¿cómo juega ese match ahí para que no pase lo que dice Jader? Bueno, hablemos. Lo que dice Jader sí sucede con frecuencia. Ujú. Perdón, aquí me salté. ¿Dónde era que estaba? Ahora me... Ah, Es que estoy moviendo muy rápido y él se demora. ahí estás, Listo. en ese, ¿Quiénes participan? Entonces, con sí. roles claros. Entonces, bueno, voy a volver un momento a lo que dice Jader y luego intento llegar a lo que pregunta Carolina. Ideal, ideal, sí es que haya un líder metodológico, porque el equipo debe ser compuesto. Por supuesto, están las personas que conocen científicamente el asunto. Se necesita que haya personas que conozcan la realidad. Si estamos hablando caso Carrasco, entonces ojalá que haya una persona que trabaje en el Carrasco, que sepa cómo es que los lixiviados fluyen, cómo llegan, cómo se tratan, y que haya el experto en manejos, en estos manejos. Y como les decía, si no lo tenemos en una sola universidad, pues podemos recurrir a otras o a centros de investigación o a algún actor o algunos actores que consideremos tengan conocimiento para aportarnos a crear una solución que estimemos desde antes que sí va realmente a bajar o a mejorar el manejo de esos niveles, en este caso de contaminación. Entonces, sí, cuando todos los sabios, digamos, se unen y quieren rápidamente construir, pues no se les hace rápido y pues cada quien se inclina, es natural que se inclinen por la parte que es más fuerte, su conocimiento. Entonces, cuando sí se define que haya un líder de la parte metodológica, entonces él comienza a orientarlos para pensar bien desde el principio la problemática y construir esos árboles o ese árbol de una manera ordenada y donde se plasme lo de la mayoría y donde también tenga la capacidad de decirle, bueno, mire, lo suyo es interesante, pero en este momento no lo podemos contemplar. Entonces, esto va saliendo, nos vamos entrando en esto, dos, tres cosas. Entonces, sí es importante ese líder. Ahora, hay otra práctica viciada también que se acostumbra mucho, como los investigadores ya tienen ideas de proyectos y ya tienen los objetivos, entonces dicen, pero ¿cómo? Si yo me devuelvo a construir un árbol, a mirar una problemática, entonces ¿cómo llego a lo que tengo? Es muy factible que no llegue o se demore mucho en llegar. Entonces, pues termina uno haciendo una práctica que no es la correcta, como yo lo llamo por molestar, una ingeniería inversa. Entonces, diga, pues,
Si ya es el tema y usted tiene que dar claros objetivos, pues cojamos y nos vamos hacia atrás y construimos el árbol de problemas a partir de objetivos. Y pues cuando uno tiene práctica, pues se lo puede construir, pero no es el ideal, porque el ideal es identificar primero realmente cuál es la problemática. Porque si yo tengo ya la solución y me devuelvo, entonces puedo estar como muy parcializado en las posibles soluciones. Sí, Lo pero mismo bueno, pasa, ya. lo mismo pasa más adelante, Javier. Igual, digamos, cuando ya se hacen las actividades para responder a los objetivos específicos, hay unas técnicas que en proyectos se utilizan mucho. Una de ellas es el desglose de actividades. Evidentemente, digamos que la buena revisión lleva a conocer de manera detallada, digamos, la unidad mínima de acción que tiene que ver con las actividades, porque luego en la planeación hace que se pueda luego establecer de manera adecuada los recursos y no se salten o no, digamos, nos olvidemos de algunos recursos. El buen detalle de las actividades nos ayuda a establecer muy bien los recursos, que es lo que en proyecto nosotros decimos alcance, tiempo y costo, la triple restricción. ¿Qué Sí, señor. sucede? Otra práctica viciada. Entonces el investigador dice, yo tengo un proyecto parecido con objetivos parecidos. Entonces pues ya quiere decir que cojo las actividades porque me sirven, porque es que el objetivo que va a trabajar es parecido. Pero de pronto ese objetivo no se relacionaba con la problemática. Por eso el tema, digamos, de la jerarquización o de ir a escala, porque puede ser que el objetivo efectivamente sea parecido, muy similar, pero no respondía a la misma problemática del proyecto. Y vuelve y entonces sucede ese tema y la consecuencia luego es en la planeación con los recursos. Exactamente. Y ese ordenamiento que usted menciona aquí, aquí lo llamamos cadena de valor. Y no exactamente en la metodología de marco lógico, sino cadena de valor se le llama, al menos a nivel Colombia, cuando uno lo lleva ya a plasmar en la MGA. Entonces, ahora vamos a mirar la estructura de la cadena de valor que es precisamente desprendida de ese árbol. O sea, yo ya la mencioné, pero no le había puesto el nombre. Entonces, ahora, yendo a lo que, gracias a Eder, entonces ya volvemos un momento a ese tema. De lo que comentaba o preguntabas, Carolina, en la construcción de las alianzas debe ser pues cuidadosa, ¿no? Porque hay que buscar que cada institución que participe pueda aportar algo. A veces hay algunas instituciones que no aportan en sí a la parte investigativa o a la parte, digamos, de conocimiento del proyecto, pero sí pueden aportar en gestiones o en recursos. Por ejemplo, los entes territoriales, ¿sí? A veces es útil que se integre una alcaldía, que se integre en la gobernación o varias gobernaciones, porque ellos algún refuerzo sí le pueden dar de alguna manera a la gestión que requiera ese proyecto, ¿sí? Además, también depende de las convocatorias. Si una convocatoria pide que haya alianza y que aquí entra un componente que no lo puse, que es importante, que pues es lo que más se trabaja ahora, pues que es la cuádruple hélice. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que la cuádruple hélice son actores del sistema de ciencia y tecnología, donde una hélice es donde estén actores del gobierno, otra es donde estén pues, los actores de la academia, que generalmente es donde más está el fuerte y centrado en la investigación y el desarrollo. El otro actor es la empresa. Buscar que la empresa esté de alguna manera inmersa, porque la empresa es la que se encarga de ir a las personas, de llevarle, de venderle las soluciones, son los que se dan cuenta de cómo está funcionando, saben si las posibles soluciones han de servir o no han de servir, si son útiles, si son comerciales. Muchas veces las empresas tienen conocimiento. A ver, hay incluso de empresas ya que tienen grupos de investigación, departamentos de investigación. Entonces, esa es una tercera hélice. Y una cuarta hélice es la sociedad civil. Entonces, hay que saber realmente qué piensan de las personas. Pues muchas veces se puede trabajar con personas sueltas y otras que pues es más conveniente trabajarlo pues con personas que tengan algún tipo de organización, como asociaciones, cooperativas, bueno, gremios, diferentes formas de agrupación de la sociedad civil que pueda también contribuir y decir, eso es útil o no es útil.
Entonces, si yo voy a construir una alianza, en el ejemplo aquí de los lixiviados, pues, ¿quiénes tienen el conocimiento? Puede que haya dos grupos de investigación de la UNAM, pero digamos, nosotros sabemos también que en la UIS hay un grupo y en la UDES hay otro grupo con los que nos podemos complementar fuertemente. Y allá hay un doctor que es, o una doctora que es especialista en un tema que nos sirve, y aquí otro, o de pronto muchos más. Depende de la convocatoria, pues el grupo de allí es A, el grupo de aquí es A1, el de aquí es C, el de aquí es B, entonces conviene integrarse. Entonces, a nivel de conocimiento, hay que buscar el mayor complemento para que ese planteamiento del conocimiento sea muy, muy, muy sólido. Y entonces comenzar a ver la cuádruple hélice. Entonces, en ese caso, lo que les mencionaba hace un rato, pues, ¿quién maneja el Carrasco? Pues la AMAP, la empresa de Bucaramanga. ¿Ellos son persona jurídica o en sí se vincula a la gobernación, la alcaldía? Habría que mirar. De pronto la gobernación también tenga interés porque afecta a varios municipios, no solo Bucaramanga. Entonces ahí ya entran actores de la hélice de gobierno. Por supuesto, ir mirando que tampoco, o sea, yo puedo tener un número grande inicial, pero que cuando ya quiénes son los que en sí son parte del proyecto, pues tratar de reducirlo de una manera más concreta, ¿sí? Porque yo puedo tener unos bastantes aliados que en algo ayuden un poquito, pero tengo que final decantar en los participantes, o sea, en los aliados que concretamente van a contribuir al proyecto, y si van a dar recursos que no siempre son en efectivo, muchas veces son en especie, con horas de las personas o con espacios de trabajo, con maquinaria. Bueno, hay muchas formas de especie. Entonces, y como les decía, si hay una empresa que tenga la capacidad, algunos productos o que conozca el mercado y tenga algunos desarrollos, pues maravillosos si se vincula también. Entonces, hay convocatorias que dicen, mire, le damos puntaje, el máximo puntaje se integra al menos actores de la cuádruple hélice, de las 4 hélices. Entonces, nos conviene ir a buscar al menos uno de cada uno. ¿Sí? O si en alguno se ve, mire, definitivamente no encontramos de una hélice, o no queremos o no nos conviene que esté, pues dejémoslo a las otras 3 hélices, no vamos a tener todo el puntaje, pero tenemos un puntaje que nos sirve, entonces trabajemos lo demás. Entonces, cada proyecto, cada situación hay que mirarla con cuidado para mirar la conveniencia de a quienes se invita o con quienes se construye como participantes ese proyecto. ¿Sí te respondo ahí, Carolina? Sí, sí, aunque es un poco complejo ese discernimiento, ¿no? De a quién, Sí. ¿no? A quién pones y a quién no pones finalmente. Y creo que eso lo da solamente la experiencia de haber hecho el ejercicio de aliarse, que es algo que nosotros recién hemos vivido con Jader en la convocatoria que mencionábamos ahorita, y nosotros ahí terminamos siendo aliados del que hace la propuesta. Y me imagino que ellos en su rol debieron haber tenido un discernimiento para definir con quién se iban. Y eso Hay una solo... técnica, Ajá, dime cuál. se llama mapa estratégico de actores, y uno puede mapear también los actores. Wow, Eso, sí. digamos, en gerencia de proyectos como el OPMI se trabaja, entonces uno le da como unas categorizaciones Una a los actores. priorización o algo así. Y en PM le llaman stakeholders. Y Ajá. entonces se hace, digamos, como ese mapeo, y luego uno termina haciendo nodos para mirar de qué manera establece el vínculo, y hace como ese cabildeo y empieza, digamos, a definir roles y posibilidades de articulación. Sí, pero entonces también esa técnica uno la aplica de manera natural. O sea, yo puedo hacerlo pues con unas tablas y ir teniendo todos los posibles stakeholders y comenzar a hacer esa caracterización e ir llegando. Pero pues aquí pasa mucho que cuando se lanza una convocatoria, pues los interesados ya conocen mucho ese sector. Entonces dicen, yo rápidamente puedo decirle a esta universidad, a esta otra universidad. Por ejemplo, en esa convocatoria que 21 que ustedes aplicaron, la convocatoria era de región, y la región son 4 departamentos y Bogotá, 5 territorios en sí.
Entonces, primero, tengo que tener impacto en los 5 territorios. O sea, si va a haber el impacto, no sé, a 200, no me acuerdo el número, pero eran como, no, en ese caso, 131 jóvenes en la bien, región Centro-Oriente. muy bien, 131. Y entonces seguramente hay condición de que dicen 131 no como quieran, sino 30 que trabajen para Santander, 20 para Boyacá, 30 para Bogotá, bueno, distribuidos en los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pienso, pues yo estoy acá, pues ¿cómo hago para trabajar? Yo no tengo brazos en los 5 territorios. Alguien de Bogotá, mi Universidad del Rosario, me dijeron ustedes, es grande, tiene mucha capacidad también, pero no tiene brazos en todos los territorios, entonces hay que ir a buscar. Y es muy posible que la convocatoria le dijera que promueve la participación de actores de los 5 territorios, entonces bueno, mínimo tengo que ir a buscar uno de cada uno, en cada territorio, y si además me piden cuádruple hélice, entonces comenzar a combinar. Entonces esa práctica, uno la hace rápidamente acá, y cuando las personas ya están en el rol de armar esas alianzas, de una vez, en cuestión de minutos quizá, a veces de pronto unas horas o un par de días, ya tiene pensados, mapeado la mayoría y ya ha buscado los contactos para ir a los correspondientes y llega. Entonces, eso esa técnica es muy útil, pero pues muchos la hacemos ya de una manera natural y comenzamos a armar esas alianzas. Y pues rápidamente la gente dice, sí, me interesa, no me interesa, y me interesa, y de pronto ya conocen el tema y camina muy rápido. Entonces, eso siempre sucede pues aproximadamente de esa manera, uno pues con más velocidad que otra. Bueno, voy a avanzar un poquito, pues estoy muy lento y no he llegado en sí a ese tema de las convocatorias. Entonces, aquí en lo que yo estaba mostrando, voy a un aspecto que ahorita tocamos. Entonces, esto básicamente se vuelve el cuerpo de una propuesta de proyecto y es lo que se le termina llamando también cadena de valor. Entonces, de lo que hablaba Heider, yo defino un objetivo específico, pues ya el objetivo general sé que es el indicador grande, lo que voy a lograr, pero cuando voy al cuerpo del proyecto, digo, un objetivo específico, ¿cómo lo voy a entregar? Tengo que entregar aunque sea un producto concreto, si son 2 o 3 o más, bueno, pero por lo menos tiene que haber un producto concreto. ¿Cómo obtengo yo el producto? A través de ciertas actividades. Y en la medida que yo tenga más cuidado con esas actividades de detalle, me va mejor. Muchas veces yo acostumbro a trabajar con algo que le llaman subactividades, porque como uno tiene que llevar esas actividades a cronogramas y a otras cosas, si pone demasiadas, pues se vuelve muy denso. Entonces, si yo mejor dejo una actividad gruesita y lo divido en sus actividades, pues voy a tener después la composición de esa actividad y ya en alguna parte reviso esos detalles. ¿Y qué es lo más importante? Buscar qué necesito para desarrollar cada actividad, qué necesito en personal, qué necesito en materiales, qué necesito en maquinaria, qué necesito en viajes, qué necesito en capacitación, qué necesito en cualquier de pronto servicio tecnológico que se requiera para pues, la investigación que se vaya a desarrollar o el desarrollo tecnológico en sí. Entonces, esos se vuelven los insumos y todos esos insumos van a costar dinero. Y entonces cuando yo voy mirando cuáles insumos, digo, ¿quién los va a poner? Entonces, si en la alianza hay 8 instituciones, mire, aquí en esta parte, cada uno pone tanto, lo pone como, lo pone en materiales, lo pone en equipos, lo pone en espacios, lo pone en personal, brinda un carro de pronto para que viajen o pone los pasajes. Bueno, se comienza a estructurar eso. Entonces se sabe cuánto cuesta y quiénes van a poner la plata. Y si yo estoy presentándome, por ejemplo, al sistema general de regalías, yo digo, esto, ponemos esta parte y esta otra necesitamos el efectivo para desarrollarla, entonces se la ponemos regalías. ¿Sí? Entonces yo construyo realmente aquí me queda el cuerpo del proyecto. ¿Sí?
Y que esto, si yo he hecho con juicio, he aplicado el marco lógico con juicio, esto se desprende pues de la matriz de planeación y es lo que cuando lo llevamos a la MGA se termina llamando la cadena de valor. Entonces, cuando yo llego a las actividades y le pongo costo y le pongo cuándo, cronograma, ahí tengo el mapa del proyecto. Así de sencillo. Y cuando los investigadores ya lo han utilizado y lo hacen con juicio y lo aceptan, se dan cuenta que efectivamente es útil porque yo tengo que aterrizar todo lo que voy a hacer y yo tengo que saber dónde voy a gastar cada peso y cuando desarrolle el proyecto tengo que hacerlo de acuerdo a lo que planeé y con esos cadenas de valores pues yo ya tengo la manera de controlarlo, ¿sí? Entonces ahí si uno va y mira incluso se le cruzan también metodologías de PMI y de muchas formas de gestión de proyectos y todas son muy aplicables ya digamos para ponerle la operatividad a cómo desarrollar ese mapa que tengo en la cadena de valor. Bien. No sé, por ahí veo que está Joana conectada. Si quiere aportar, si quiere preguntar. ¿No? Bueno, en cualquier momento. Entonces, ya nos vamos más directamente a cuál es el tema con las convocatorias. Pues actualmente, una de las principales, algunos la ven como la principal incluso, fuente de recursos para la actividad de investigación, desarrollo e innovación, pues es el sistema general de regalías. Concretamente, dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación, pues se opta mucho pues, por la asignación que es de un 10% de todo lo que recoge el país de regalías, que va destinada a proyectos de esta índole, de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, desde 2019 está esta forma en que MinCiencias, es más, cuando eso era Colciencias, desde el 2020 se volvió ministerio, comenzó a publicar, a crear, a comandar, a dirigir, a organizar, a orientar las convocatorias pues, públicas, abiertas y competitivas para que todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pues, busquen una manera de acceder Grito, a mi amor, recursos. tómate el jugo en rojo que te di, por favor, tómate. Tómate, mi amor. Por ahí había un micrófono abierto. Voy a silenciar a alguien, sí que se le abrió el micrófono. Ajá. Bueno, Okay. entonces esta fuente es muy importante. Yo no digo que es la mayor fuente porque pues uno sabe que las universidades también invierten muchos recursos en investigación y los centros de investigación que salen desde recursos propios o incluso de cooperación internacional. Entonces, pues lo que no tengo es el balance para saber si la mayor cantidad de dinero viene de regalías o es otra. Sobre todo porque de las otras fuentes casi no hay reportes. Entonces, si uno va y mira rápido, sí parece que fuera la más grande los recursos de regalías, pero pues eso hay que revisar el caso si es que es una fuente actualmente importante, bastante importante. Además, que estas convocatorias públicas, abiertas y competitivas, pues ya están exigiendo que se generen la participación de muchos actores. Y pues de manera paralela, pues para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación también va creciendo el mapeo de los actores, porque ya no son solo las universidades como eran antes, o sea, con mucha claridad los que desarrollaban investigación y desarrollo. Ya entran más y más actores constantemente. Entonces, en estas convocatorias, las etapas que realizan, pues básicamente, pues aquí tengo una imagen de la página web, perdón. Es que ahí pues no la puedo agrandar. Entonces, si uno va y mira, a cada convocatoria le van poniendo un número, pues como mencionó Jader, en la 21 participaron ustedes con jóvenes investigadores, en la 22 también participaron para la formación doctoral, y actualmente van, creo que el número 27, la más reciente, creo. Entonces,
MinCiencias la abre. MinCiencias tiene su plataforma, el SIGP. Entonces, donde las publica, usa la misma plataforma que usa también para las convocatorias con recursos propios. ¿Sí? Si uno va y mira la estructura de la página, es la misma. ¿Qué pueden cambiar? Que cuando yo llego al momento de ingresar mi propuesta de proyecto, pues ahí sí ya MinCiencias define según cada convocatoria, pues qué elementos solicita. Entonces uno ve diferencias cuando entra convocatorias que no son de regalías respecto a las de regalías. Entonces hay que mirar con mucho cuidado los términos de referencia. Yo iría a centrarse en que primero los alcances, para saber si nosotros podemos lograr eso. Y eso de una vez me comienza a generar el análisis de stakeholders. Entonces, donde yo voy pensando con quiénes lo puedo lograr. ¿Sí? Cuando dice dirigido a, es porque ahí me están diciendo quiénes se pueden presentar ante la convocatoria. Entonces, yo comienzo dentro de ese mismo mapeo y dentro de los mismos alcances a mirar con quién puedo trabajar y de qué manera. Ahí se van dando de una vez esos tejidos rápidamente. Y las condiciones inhabilitantes para tener cuidado de una vez que sí. Esto, no irme con sorpresas más adelante que resulta que yo estaba incurriendo en una condición inhabilitante y perdí mucho trabajo. Entonces, desde el principio revisarlas para saber qué debo tener en cuenta que me saque de la convocatoria. Y si yo ya tengo seguridad de que sí estoy, digamos, de manera, o sea, estoy viable para participar en la convocatoria, que nada me inhabilita, pues no pierdo el esfuerzo, sigo trabajando. Recursos disponibles, siempre va a decir cuánto hay. Entonces, muchas veces uno está diciendo, ¿dónde conseguiremos 1.000 millones para hacer nuestro proyecto? Y resulta que hay 2.000 disponibles. Maravilloso. Ahí está. Corramos. Aspectos a evaluar. Entonces, siempre viene un listado de los, no son tantos, generalmente unos 5 o 6, aunque tienen unas subdivisiones, aspectos que van a evaluar. El puntaje general mayor es de 100 puntos, entonces comienzan a dar ponderaciones. Entonces, para la alianza va a valer 10 puntos. Si usted tiene al menos un actor de cada hélice, tiene 10 puntos. Si tiene solo de 3, tiene 6. Si tiene solo de 2, tiene 4. Y si tiene solo de 1, 2 puntos. Entonces, yo comienzo ya a analizar. Yo, pues definitivamente me conviene tener un actor de cada hélice mínimo. Nos vamos a buscar esos 10 puntos. Siguiente punto, por ejemplo, de los beneficiarios, cómo los distribuimos. Entonces, comenzamos a mirar todo eso, a hacer el análisis con base en ese puntaje para ver si realmente yo puedo ganar puntaje. No me voy a poner a hacer una propuesta de proyecto con tanta inversión que tiene de personal, de tiempo. Si yo no mire y dice, uy, aquí por mucho llego a 60 puntos y resulta que el mínimo que me piden es 70 para quedar en lista de elegibles y poder tener dinero. Entonces, no lo hago, para que no nos desgastemos. Pero si vemos que, bueno, mire, el mínimo es 70 y así podemos llegar al menos a 90, entonces vale la pena trabajar. O que bueno, al menos 80, pero como vemos que la competencia está muy fuerte, con que saquemos los 80, yo creo que podemos tener un buen nivel para la lucha por los recursos. Adelante. Esos análisis hay que hacerlos desde el principio, para no desgastarse después en tener un trabajo de un mes y darse cuenta que, pues ¿para qué? Presentémoslo, pero eso no nos va a ir bien. No tiene sentido. O sea, desde el principio, leer con cuidado y pensar en esos términos de referencia, en los componentes. Ahora, después de que yo haga ese análisis, digo, sí tengo el personal, tengo las capacidades, no estoy inmerso en condiciones inhabilitantes. Dentro de una evaluación, con lo que creo que tengo, estamos convencidos que vamos a tener suficiente puntaje, entonces trabajemos. Y pues básicamente es un documento técnico el que tiene el fuerte de todo.
Y de ahí se desprenden pues lo que ya vimos, los componentes de los objetivos con sus actividades y cuánto van a costar como cadena de valor. Por supuesto, siempre hay que mirar que los productos, pues después uno va y los relaciona con los productos ya del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero eso ya es un asunto operativo que se busca. Y inicialmente pues se plantea un presupuesto. En las convocatorias no nos piden soportes, es un estimado, pero debemos tener cuidado que de todas maneras debe haber un precio referente. Si a mí me dijeron que, por ejemplo, un equipo que necesitamos está oscilando actualmente en 50 millones de pesos, pero bueno, me dijeron rápido, ese precio era de hace 3 meses, de pronto esto se ejecuta el año entrante. Mejor pongámosle siquiera un IPC, lo que sea, entonces, bueno, pongámosle 60 millones. Un estimado que yo me vaya un poquito por encima para que después no me falte plata. Este estimado tampoco es descabellado, ¿no? Que si después me sobra mucho dinero, no tengo cómo soportarlo y ya vamos a ver en qué momento se soporta. Y tener en cuenta que la experiencia de los aliados esté de acuerdo a la que nos soliciten para que podamos cumplir condiciones. Ahora, aquí construimos todo. Hay que tener en cuenta que siempre se solicitan algunos documentos anexos de información concreta y los documentos legales, porque todos los miembros tienen que poner su firma en una carta donde van a decir, sí, yo conozco el proyecto, sé que cuesta tanto, mi contrapartida es de tanto en especie, y con sus firmas, y si piden algo que se llama modelo gobernanza, es decir, mire, la alianza la vamos a llamar así, conformada por estas personas, el proponente que se espera sea el ejecutor va a tener estas obligaciones y todos los participantes de la alianza estas obligaciones también. Se concerta, se pone ahí y todos lo firman. Entonces, esos son unos trabajos que hay que ir a la vez que yo construyo lo científico, el cuerpo del proyecto, tengo que ir mirando lo legal también, que básicamente en el momento, y se contempla, por supuesto, la propiedad intelectual, que MinCiencias generalmente pues da unos parámetros generales que son muy aplicables y que después, en caso que el proyecto sea ganador, pues ya se concretan bien esos aspectos de propiedad intelectual. Lo que yo hablaba, entonces, y pues cómo se van a distribuir los recursos. Pues, según la actividad que cada uno realiza, pues tanta plata va para tal universidad, para tal instituto, para tal empresa, para que compren la máquina, monten la máquina, compren los materiales, desarrollen el proceso. Entonces, todo eso hay que pensarlo en ese momento antes de presentar el proyecto pues a la convocatoria. Y pues cada uno va a tener sus aportes de contrapartida, sean en especie o efectivo, y con mucho cuidado pues subir la información a la plataforma donde se registre en el SIGP, en este caso de MinCiencias, mirando que la información esté muy consistente con los contenidos del proyecto, que esté completa, porque antes de enviar el proyecto hay una ventaja, que hay un proceso de validación. Entonces, en el proceso de validación, él no me va a vigilar la calidad, sino me va a decir, al menos usted llenó todas las cajitas. Bueno, no se le olvidó ninguna. La esperanza es que todas estén correctas, pero al menos la plataforma hace un barrio y dice, bueno, ya puso todo lo que le pedimos. Listo, lo valida. Y ahí sí lo enviamos y lo registramos. Entonces, es importante que previo a ese registro alistemos todo con tiempo, porque cuando llegamos a última hora, las plataformas suelen congestionarse, pueden hasta colapsar. Y si me quedan 10 minutos para subir y se me trabó todo, pues me morí. Si de pronto no pude subir el proyecto. Mientras que yo lo subo un día antes del cierre, al menos 5 horas antes. Lo ideal es que fueran días anteriores, que si la convocatoria cierra el viernes de la semana entrante, ojalá el miércoles dejemos subido todo el proyecto. ¿Qué pasa? A veces a mí me puede faltar algo o puedo cometer un error
que son cosas solucionables. Entonces, después de que cierre la plataforma, siempre hay un tiempo de subsanaciones. Ese tiempo generalmente es como una semana después y tiende a ser 2 días, a veces 3 días. Entonces, hay que estar revisando, porque cuando llegan esos días, hay que, en la programación de la convocatoria, esas fechas están. Entonces, cuando llegan esos días, nosotros entramos a la plataforma y revisamos. ¿Hay observaciones? Y de pronto no hay ninguna, como que dice, todo parece correcto. Ah, bien. Pero les faltó 2 firmas en tal parte. Ah, bueno, o las firmas no están completas, entonces vamos a revisar cuál es la firma que faltaba. Que falta de pronto un listado de algo que lo pueden complementar, pero si son aspectos que ya no podían cambiar, pues así se quedaron. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Hay un consejo. Si yo en el momento de montarlas, ya estoy cerca al cierre de la convocatoria y me faltan algunas firmas, ahí sí de manera de consejo les digo, mire, mejor súbanlo con tiempo y no esperen a que la firma le llegue a última hora porque de pronto no alcanza. Entonces, dejen el espacio ahí sin firma. Entonces, si la carta la tenían que firmar 6, hay 4 firmas, quedaron 2 sin firma, ahí queda el nombre. No se preocupen tanto. Porque en las subsanaciones le van a decir, no están completas las firmas. Entonces, mientras tanto, ustedes le dicen, acábenos de firmar el documento. Y entonces, el día de las subsanaciones, yo puedo subir el nuevo documento donde ya están las 6 firmas completas. Pero no corría el riesgo de el día del cierre de la convocatoria de quedarme por fuera por una firma. No. Ojo, eso sí, si yo no la subo en el tiempo de subsanaciones, ahí sí, por una sola firma se puede dañar todo el esfuerzo. Hasta ahí fue. Entonces, hay que pensar que si me falta una firma, tengo esa semana para completarla y tener todo listo para cuando me digan subsanaciones pronto. Tuvimos los documentos completos, firmados y listo. Entonces, eso es ya digamos, un consejito de una opción pues útil. Bueno, entonces, cuando salen los resultados de la convocatoria, entonces allá van a decir lista de elegibles. La lista de elegibles, ¿qué es? Primero, quienes cumplieron el mínimo de puntos. Entonces, los que están por debajo de ese puntaje, pues ya, nada que hacer. Los que están por ese puntaje mínimo de ahí para arriba, ya comienzan a jugar pues, por los recursos que haya y en orden. Entonces, si mi proyecto necesitaba 1.000 millones, había 5.000 disponibles. Y yo estoy de tercero, quedamos de terceros, pues hay que ver si entre el primero y el segundo no van a consumir los 5.000 y me quedan los 1.000. Pero pues ya se averiguará con MinCiencias, porque pues allá no publican los montos de los proyectos. Entonces ya MinCiencia le dice, mire, el primer puesto pidió los 5.000 millones o pidió 4.500 y no alcanza ni para el segundo, ni para el tercero, ni para el cuarto, que quedaron elegibles, pero no hay la plata. Entonces ahí, como diríamos en el fútbol, pues nos picó en el palo. Porque pues también nos pueden decir, puede pasar que el primero no logre cumplir requisitos y hágalo como el segundo, pero ya lo haríamos a cuenta de riesgo de hacer todo ese proceso siguiente, que es también dispendioso, pues con ese riesgo de que finalmente no prospere. Pero bueno, ya cuando llega el momento se mira. Entonces, ahí que se revisa que la cadena de valor ahora sí esté muy ajustada, perdón, que los indicadores de objetivo y de producto estén muy concretos y el presupuesto ya tiene que soportarse. Entonces, si yo digo que este tapabocas cuesta 1.000 pesos, entonces tengo que tener al menos 3 o al menos 2, depende del caso, cotizaciones con las cuales yo diga, bueno, en esta me dicen que 1.000, en esta 1.200, pero nosotros nos vamos a ir por el precio más bajo. O si consideramos que por el precio más alto, pues por algún motivo lo exponemos, o por un promedio. Digamos, el promedio pues, de las 2 cotizaciones da 1.100, vamos a usar el promedio. Entonces, esos ya son los soportes que van en ese presupuesto. Entonces, eso ya conmigo.
ya vuelve dispendioso el proyecto. Si yo tengo entre las actividades, entre insumos, 500 ítems, en tu caso, soportar con cotizaciones esos 500 ítems. Entonces también debo pensar esto también previamente, pues cómo voy a ir consiguiendo todas esas cotizaciones, pues para que no me cojan frío en caso que salga en la lista de elegibles favorecidos. ¿Sí? Y pues se sigue entregando documento técnico y sigue entregando los soportes. Y por supuesto el proyecto se traslada la información que se requiere en formato de MGA web. Y allá tiene que quedar completo. Y pues porque es la manera de subir al sistema de información que maneja todos los proyectos a nivel nacional, que es el SWIFT, del Departamento Nacional de Planeación. Allá tienen que quedar registrados todos los proyectos que están buscando recursos públicos. Y pues revisar toda la documentación adjunta que se requiera de certificaciones, de cartas, porque no puede faltar ninguna y deben quedar correctas. Ese trabajo es bastante dispendioso y depende de las convocatorias, a veces casi quedan solo un mes, que realmente es un tiempo muy difícil. Tienden a dar 2 o 3 meses, porque requiere mucho, mucho trabajo. Quizá a veces termina siendo hasta más complejo el cumplimiento de requisitos que la presentación de la propuesta inicial. ¿Y de qué requisitos se hablan aquí? Pues de los requisitos que tiene el Sistema General de Regalías para los proyectos. ¿Sí? Y hay algunas cosas generales y otras específicas para ciencia, tecnología e innovación. Y luego que yo cumpla requisitos, entonces ya paso a la instancia que me va a decir, listo, usted está completo, ya le hicimos un montón de solicitudes, le dijimos que cambiara esto, que mejorara esto, ya lo tiene completo, porque en ese proceso muchas veces nos devuelven, mire, le falta aquí, le falta allá, hágalo. Ah, bueno, un consejito aquí. Es más bien, o sea, otra mañeta, digamos, de lo que a mí me ha funcionado, es que muchas veces, como yo necesito registrar el proyecto y que me lo revisen, y pues casi que no he conocido todavía que lleguen proyectos perfectos en la primera entrega. Entonces yo puedo, para no desgastarme, llenar rápidamente la MGA y llenar todo, y que nos faltan unas cosas que están demoradas. De pronto, pero si le mandamos a firmar aquí al rector todo y después nos quedó mal, qué cosa, o si tenemos que conseguir muchas firmas, pues bueno, hagamos un primer envío con todo diligenciado, sin firmas, no hay problema, de pronto 1 o 2 firmas, y sabemos qué nos falta, pero enviémoslo para que nos envíen de una vez las observaciones y nosotros vamos avanzando en lo que creemos que nos falta. Y a la semana aproximadamente, a veces demoran 2 semanas, nos van a decir, mire, aquí está el listado de requisitos, entonces los que sí aplican para usted, y los que cumplió, los que no cumplió. Y si no cumplió, pues ahí están las observaciones. Entonces cuando me las digan, de pronto muchas de esas ya las tengo listas, en otras corrijo las certificaciones, corrijo las cartas, cuadro las cuentas, busco los soportes que me faltan y entonces lo complemento y además con un criterio ya de observación previo. Entonces puede ser que en la segunda entrega sí se vaya completico y me digan, está listo. Después de algunas cosas pequeñas, pero está listo y cumplió requisitos. Entonces cuando yo cumplo requisitos es que ya puede pasar a la instancia donde asignan los recursos y decir, ah, bueno, ya cumplió requisitos, ¿hay la plata? Sí, señor, aprobado su proyecto, o sea, ahí va a tener su dinero. Entonces, ahí es donde realmente cantamos victoria de todo ese esfuerzo que hemos desarrollado ahí, que puede ser de 3, 4 o 5 meses. ¿Sí? O sea, de toda esa etapa de preinversión, la cerramos con victoria cuando dicen aprobado, tiene su recurso. Si no, pues tristemente, bueno, miremos dónde seguimos buscando plata. Y una vez no lo prevén, hay que tener cuidado si el proyecto requiere algunas licencias o permisos adicionales, incorporar los recursos para la entidad ejecutora, generar las certificaciones que lo toquen y alistarlo porque esas normativas van cambiando. Actualmente, que exigen que antes de 6 meses, desde la fecha de aprobación,
usted debe empezar el proyecto. Entonces debe cumplir todo esto. Bueno, ahí dentro de eso hay varios detalles. Básicamente esto, hasta que no haga la certificación de cumplimiento de requisitos previos. Ah, perdón, aquí se me fue esto pegado. Cumplimiento de requisitos previos. Listo. Y en ese momento, realmente, cuento yo como, perdón, ¿qué es lo que le doy? Es que aquí tengo tapado F9 para que se ejecute. F8. No, perdón. Es que aquí tengo tapado. ¿Para qué necesitas, Javier? Para que verlo en modo diapositiva. Entonces debes darle pantalla completa. Bueno, pero eso se ve en tu computador. En la parte inferior derecha hay como un cuadrito. No, es que no lo puedo ver porque aquí la aplicación me tapa eso y no se quiere ir lo que me la tapa. Juepucha. No me deja acceder y no sé cómo retirar. Ya. Listo, ya. Listo, ya encontré la manera. Ya, listo, volvimos. Entonces, todo eso lo debo tener listo hasta que obtenga una certificación de cumplimiento de requisitos previos y ahí sí puedo arrancar el proyecto. ¿Qué les aconsejo? Que entre tanto revisen todo el plan del proyecto, lo pongan al día. Yo tengo la opción de cambiar el cronograma, ¿sí? No de cambiar la cantidad de meses. Dije que era 24 meses, pero las actividades las puedo redistribuir de tiempos si lo necesito. Y entonces, entre tanto, voy haciendo eso para que el día que arranque el proyecto ya me vaya a trabajarlo. Y cuando lo traje, pues tener en cuenta que hay unas herramientas que el DNP y pues a nivel nacional, entonces nos ayudan para el desarrollo del proyecto, para la ejecución. Una, el GESPROI, que es donde yo voy consignando todo, documentos e informes de lo que voy haciendo en el proyecto. Y ahí primero pongo el cronograma. Entonces, ahí él me va calculando el avance físico y financiero del proyecto y voy viendo si estoy en semáforo verde, todo va bien, o un amarillo por mirar, o voy en rojo porque voy atrasado. Entonces, y una que se llama el SPGR, porque ya los recursos no llegan a la institución para que los manejen, sino los recursos están en el Ministerio de Hacienda. Y entonces lo que hacen los funcionarios de la entidad ejecutora es entrar a esa plataforma SPGR y manejar las instancias y los pasos que necesitan para poder contar con el dinero, y cuando haya los proveedores desde allá directo le giran los recursos a quienes le compramos, a quienes nos prestaron los servicios. Entonces la plata no entra a los bolsillos de la universidad. En este caso, hablando de ustedes, solo que ustedes ya generen un servicio que lo factura, bueno, esa plata sí vendrá para ustedes. Y hay que gastarlo planeado y hacerlo planeado. Ni más ni un peso más yo puedo jugar con él. Si tengo que hacer un cambio, lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo con mucho cuidado mediante el proceso de ajustes. Entonces ya debo mirar la normativa. No puedo a mi albedrío mover la plata. No. Si me sobró plata, no hay problema, la devolvemos al final. Si queremos hacer cambios, ya saben, tenemos que hacer los ajustes debidamente. Y bueno, hasta ahí llegamos. Pues cuando cierre el proyecto, pues hacer toda la documentación debida y las devoluciones de recursos si sobran. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. ¿Quieren preguntar, aportar algo más? ¿Listo? Bueno, yo quería hacer de pronto una pregunta que no va directamente, digamos, al tema específico, digamos, de lo que nos compartiste, sino también como aprovechando tu experiencia, Javier, y es muchas veces, digamos, hay proyectos que podríamos decir que en términos en cuanto a los términos de referencia cumplen,
¿cuál tú siempre crees que puede ser ese factor, digamos, determinante o esas consideraciones que tú ves que pueden ser claves luego en un momento en donde, digamos, así dicho también así estilo discurso de fútbol está muy reñido y va, digamos, ese empate y parece que a pesar de que se siga el tiempo adicional, digamos que no va a haber como o no se avisora una diferencia importante. Entonces, ¿qué crees tú que es clave, por ejemplo, en un momento para mostrar una diferenciación cuando hay una postulación pues, a una convocatoria? Bueno, Heider, ahí para mí no hay un principio así tan general, porque eso como el fútbol depende de cada partido. O sea, cada convocatoria se vuelve un campo de juego. ¿Por qué? Hay unas convocatorias que le pueden dar mucho peso a una alianza. Entonces dice, mire, si usted tiene las 4 hélices, aquí le vamos a dar 30 puntos. Eso es muchísimo, muchísimo puntaje. Entonces yo tengo que decir, y de pronto si me castigan con que le falte una hélice, ya se baja a 15. Entonces, ojo, que si yo no tengo las 4 hélices, ya voy jugando sobre 85 y no sobre 100. Entonces voy corriendo más riesgo de quedarme por fuera. Y entonces, en cada convocatoria se puede cambiar. Sí, uno puede ver similitudes de componentes, pero hay que mirar con cuidado cada uno. Otro aspecto que sí lo mencioné, que desde el principio miremos muy bien las condiciones inhabilitantes. Entonces, voy a invitar o quiere participar en la alianza tal institución. A ver, revisemos. Usted no está inmerso en ninguna de estas inhabilitantes. Con mucho cuidado. No, bien. Para no llevarnos sorpresas después, porque si nos inhabilitan, perdemos todo. ¿Sí? Ni siquiera hay puntaje. O sea, simplemente ustedes no pueden concursar en la convocatoria. Entonces, ese es uno de los primeros que hay que mirar. Lo otro, bueno, una que sí es general, es que si yo voy a hacer una alianza, pues, digamos, uno funciona más fácil con las entidades que conoce o con las personas que conoce. Entonces, ahí sí es moverse con los contactos para llegar directamente a las personas que uno les tiene confianza, porque si cada uno va a tener tareas y cada uno debe decir que va a poner recursos de contrapartida y cada uno va a firmar, va a hacer promesas y yo tengo que sentirme con algún nivel suficiente de seguridad de que mis socios, porque eso se vuelven unos socios prácticamente en el proyecto, cuando lo ejecutemos van a cumplir y van a ser juiciosos con todo lo que aquí vamos a definir. ¿Sí? Entonces, en la alianza hay que mirar con mucho cuidado. Por supuesto, según el aporte, si alguno solamente va a ayudar como porque esto a socializar y algunas cosas livianas, bueno, no lo conocemos mucho, pero el trabajo de él es muy suave, entonces nos podemos arriesgar. Pero, o si alguien nos puede hacer un puente, no siempre yo conozco a todos, pero necesito, por ejemplo, una empresa que conozca esta tecnología y resulta que alguien me mencionó, mira, ya existe un centro de desarrollo tecnológico que trabaja esa tecnología. ¿A usted conoce al director o alguien de allá? Sí, claro, venga, los contacto. Entonces, eso es en el análisis de los stakeholders, como usted lo dijo. Entonces, esos aspectos hay que cuidarlos mucho cuando yo voy a tejer la alianza. Porque después íbamos con aliados Por la que, confianza, sobre todo sí, por la confianza, así es. o por lo menos que uno sepa que, por ejemplo, yo puedo no conocer a nadie en la UNAP, pero yo sí, pues es muy fácil saber que la UNAP es una institución seria, que tiene una trayectoria que lo demuestra. Entonces, pues yo voy y toco las puertas. De pronto me demoro más porque no conozco directamente a alguien, pero de pronto logro contactarme. Y otra cosa también a nivel de consejo es que tratar de que cuando la gente quiera tocar las puertas de ustedes, no sean tan herméticos, ¿sí? Entonces, que ustedes tengan medios de que escale rápido. Ah, miren, nos están buscando para un tema interesante como aliados y resulta que se acabó la convocatoria y hasta ahora nos enteramos que nos estaban buscando hace un mes. Entonces, esas cosas pueden pasar. Entonces, buscar que entre ustedes mismos fluya la información. Alguien me preguntó por esto. De una vez vayan al director de investigaciones o a alguno de ustedes
y hablen, informen y los contacten o digan, mire, vaya ya al, no sé, ¿qué piso están ustedes? En el cuarto del edificio Cuarto. administrativo. Ujú. Entonces, allá y hable, no me sé los nombres, pero yo sé que allá, pues, que la gente esté presta a eso. Sí, entonces tanto para buscar como por si nos buscan. Estar de puertas abiertas y pues buscar las relaciones de confianza suficientes. Ok. Yo creo que esos aspectos. Y por supuesto leerlo, el puntaje de cada uno, ponerse a hacer cuentas, mirar capacidades, confrontar. Aquí me dan 20, ¿tengo la capacidad para los 20? Sí, llegamos a 15. ¿Los 15 nos sirven? Sí, hagámosle. Entonces yo voy haciendo, bueno, al final creemos que podamos lograr 90 puntos, 85 nos sirven. Sí, vamos a concursar. Entonces, ese análisis sobre los posibles puntos es muy importante al mirar los TD, es muy, muy importante para que yo después no haga esfuerzos en vano. Ok. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, yo creería que no hay preguntas. Aquí en el chat vamos a ver. Bueno. Helmut, creo que alguien tiene una pregunta. Aquí solo pregunta por la grabación. Bueno, aquí Helmut nos pregunta, quisiera saber si me podrían compartir la grabación. Sí, Helmut, te pido que por favor visites nuestro canal de YouTube, Dirección de Investigaciones. Cada uno de estos encuentros posterior al proceso de edición se cargan ahí en la página y bueno, tienes digamos que el material ya depurado de golpe si hay alguna transición que quedó ahí como frenada o algunos pedacitos de la grabación que consideramos no la afectan, digamos, en su visualización, pues los ajustamos. Entonces ya en el canal de YouTube, más o menos ya desde, digamos que a partir del lunes ya puedes tener el material. María Juliana nos pregunta si debemos registrarnos para la asistencia. María Juliana, para el acceso se hizo el registro, ya ahí quedan los datos. En el momento que solicites alguna certificación de la vinculación, pues nosotros acudimos a ellos con esa base de datos. Bueno, Javier, entonces te quiero agradecer. Sabemos que de cierta manera tienes también una vinculación, eres muy cercano aquí a la casa, entonces pues muchísimas gracias por tu disposición, por tu tiempo. Sabemos que ya para el caso del material pues digital será un insumo muy importante. Nosotros también estaremos haciendo como el eco respectivo a las coordinaciones de programa para los que lo miren, toda vez que la intención fue esa que mencionamos en el inicio y es invitar a los profesores a que vean, a los profesores, a los docentes investigadores a que vean que a través de la participación en convocatorias, pues tenemos ahí una muy buena posibilidad de fortalecer nuestro ejercicio investigativo a partir de los recursos. Entonces, muchísimas gracias, Javier, y bueno, seguiremos aquí en contacto y trabajando y desde la universidad, mil y mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, espero nos podamos encontrar más adelante y que les haya servido este espacio para aprender un poquito más y tenerlo en cuenta. Buenas Muchísimas tardes, gracias. entonces. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos.